mi nombre es Nuri González, actualmente estudiante de un MBA en la Universidad EAN. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante que es la gestión de operaciones y cómo se constituyen en un área importante de estudio en la dirección empresarial, toda vez que tiene un profundo impacto en la productividad tanto de las organizaciones industriales como en la de servicios. Sabemos que las operaciones implican la estructuración de procesos a la hora de responder frente a ciertas situaciones derivadas del desarrollo de la actividad empresarial. En ese sentido, entendemos que la dirección empresarial no solamente busca obtener los objetivos comerciales, industriales o mercantiles proyectados, sino también la plena satisfacción de todos los agentes que participan en ese proceso. Un tema complejo y bastante esencial en las operaciones empresariales es aquel que recae en el desarrollo de una política de evoluciones del servicio o producto ofrecido, tema que denota en esencia el alcance en la relación que surge y pueda surgir entre el empresario y el cliente. Por eso la realización de una política de evoluciones abarca todas las posibilidades de servicios que puedan generarse, desde un pedido en McDonald's, una compra en eBay o cuando acudes a la clínica para recibir atención médica. La satisfacción que se genera en el cliente por el servicio deviene no solo de la misma prestación del servicio, sino de su posibilidad de generar una devolución del servicio o abstenerse a pagar la totalidad del mismo cuando éste no cumple sus expectativas. En nuestro artículo denominado ¿Cuánto valoran realmente los consumidores en línea las devoluciones gratuitas de productos a través de la evidencia de eBay? Para tener un concepto mayor, vamos a hablar un poco de eBay. eBay es el mayor centro de compra y venta en Internet. Es un lugar en el que se reúnen compradores y vendedores para intercambiar productos y funciona de la siguiente forma. Primero, un vendedor pone un artículo a la venta en eBay de cualquier tipo, desde antigüedades, libros, artículos deportivos, y el vendedor opta por aceptar solo pujas por el artículo u ofrecer la opción de precio fijo, cómpralo ya, que permite a los compradores adquirir el artículo de inmediato. En una subasta la puja se abre con el precio que el vendedor especifica y permanece en eBay durante un número determinado de días. Los compradores pujan por el artículo, cuando finaliza el anuncio gana el comprador con la puja más alta. En un anuncio de cómpralo ya, el primer comprador dispuesto a pagar el precio del vendedor consigue el artículo. ¿Cuál es la política de evoluciones de eBay? eBay maneja una política de evolución bastante flexible que relaciona inicialmente un pacto entre los directos interesados, el vendedor y el comprador, en donde el vendedor desarrolla su política de evoluciones y el comprador, al momento de finiquitar la acción contractual, es decir, la compra, la asume con todas sus implicaciones, al punto de que la recomendación principal de eBay es que el comprador, antes de solicitar un artículo, debe revisar la política de evoluciones en el anuncio del vendedor para encontrar información acerca del periodo de evoluciones y otros detalles que son importantes. Sin embargo, la esencia de eBay es la satisfacción plena del comprador. Esto es muy importante porque para eBay el comprador es su activo más preciado, por lo cual desarrolla unos parámetros al respecto, relacionando que el vendedor, dentro de sus políticas de evolución, debe asumir cuanto menos un porcentaje significativo de los gastos derivados de la devolución. El procedimiento para devolver productos en eBay se encuentra en el portal de ellos, y lo primero es: el comprador encuentra la relación del artículo comprado en mi eBay, sección historial de compras. Luego relata de manera clara y específica por qué lo quiere devolver. Luego, dependiendo de la política de devoluciones, eBay realiza una clasificación, es decir, ¿es un reembolso, es un reemplazo o es un intercambio? eBay ha unificado sus políticas de términos al respecto, relacionando un periodo de 5 días hábiles para el envío por parte del comprador y de un término de 6 días hábiles para darle respuesta al trámite desarrollado por el comprador. En todo caso, eBay le proporciona a través de la etiqueta asignada la capacidad de que el comprador monitoree en todo momento su trámite y tenga conocimiento en qué estado se encuentra la solicitud a través del menú personal de opciones de cada comprador. Los cargos por los envíos: el vendedor y el comprador son responsables de los cargos de envío para las devoluciones, lo cual queda dependiendo de la política de devoluciones establecidas por el vendedor y la cual asume el comprador y el motivo de la devolución. En la mayoría de los casos, los vendedores asumen los gastos de devolución en cumplimiento de la política global de eBay al respecto.
Sin embargo, en algunos casos son los compradores quienes asumen los gastos de envío. Eso está permitido parcialmente en caso de que el comprador lo acepte expresamente. Las formas de devolución. Una es el reembolso, dos es cuando el artículo no coincide con la descripción. Las formas de devolución. Reembolso, que se puede dar cuando el artículo no coincide con la descripción, o existen tres formas de devolución. La primera es el reembolso, la segunda son los reemplazos y la tercera son los intercambios. Si el comprador devuelve el artículo original al vendedor y este no envía el reemplazo, automáticamente el trámite se convierte en reembolso con la intermediación de eBay. Si el comprador recibe el reemplazo pero no está conforme con el reemplazo, tiene 14 días a partir del día en que se entregó el reemplazo. Y los intercambios, pues algunos vendedores ofrecen la opción de intercambiar un artículo de acuerdo a su política de devoluciones. Ahora realizaremos un análisis más cuantitativo de algunos artículos bajo los siguientes presupuestos. El primero, la relación de los 5 principales minoristas de consumo en el cuadro Top 100 Minoristas 2013, publicado por la Federación Nacional de Minoristas. Se accedió a la información de la política de devoluciones en mayo del 2014. El cuadro realiza un comparativo muy importante entre tres canales de información. El primero, los principales canales intermediarios de compra y venta online establecidos en el panel A. Los canales directos con los productores y distribuidores del producto y el canal sujeto a nuestro estudio, el cual es la tienda virtual eBay. En este orden de ideas podemos deducir lo siguiente. Aunque en principio los vendedores de eBay podrían especificar sus propios términos de política de devolución, nuestra observación es que la mayoría de los vendedores reembolsan completamente el precio del producto, pero no reembolsan el envío, so pena de que eBay establece una política global de minimizar dicho gasto en el comprador asume por cuestión tácita más no expresa el gasto de envío en la mayoría de los casos. 2. En las compras ante los canales directos de quienes fabrican y o distribuyen el producto, por regla se establece una tarifa de reposición del producto que tiene un techo en el 15%. Y tercero, hay una tendencia mínima a que eBay no reintegre el 100% del valor del producto o cobre un porcentaje mínimo de reposición con respecto a las demás tiendas, como Amazon, Target, entre otras, que realizan de plano el reintegro del 100% del producto. Y por último, eBay es la única tienda online comparado con las demás y los fabricantes y distribuidores directos que tiende a otorgar un porcentaje de reembolso sobre el valor de la devolución. Debemos tener en cuenta que la modalidad de compras por subastas es donde más impacto tiene la política de devoluciones, modalidad muy usada en las tiendas online y punto clave en los procedimientos de eBay, que de acuerdo a la siguiente tabla, la tabla número 2. Que tiene las siguientes apreciaciones. Primero, tiene un precio de la subasta. Entre mayor sea el costo de la subasta, el minorista tiende a asumir con el costo total pagado por el comprador en el precio del envío y hasta un reembolso gratuito en el caso de que se requiera. Segundo, es la intensidad de la subasta. Si la subasta es por días fijos o en vivo al pago mayor, se genera una variación en las políticas de devolución. En cuanto por días fijos, hay una tendencia a generar una política de devolución menos flexible que a la de en vivo, toda vez que se asume que el comprador que establece una compra en vivo requiere un producto de forma inmediata y está dispuesto a asumir un costo mayor por el mismo, por lo cual se debe garantizar una satisfacción plena que resume una mejor y más flexible política de devolución. La tarifa por recuperación del producto. Al establecerse una tarifa por reposición a favor del vendedor, el vendedor tiende a disminuir los plazos de reposición del producto y minimizarlos aún más de lo normal, o como en este caso amplía la garantía en calidad y tiempo a favor del comprador. La calidad del producto derivada de la reputación del vendedor. Cuando el vendedor tiene una reputación que lo procede por su calidad y seriedad, en la mayoría de casos la tendencia marca con una mayor flexibilidad en los gastos de devolución por parte del vendedor a la hora de asumirlos, toda vez que el precio del producto lo justifica o en su defecto la reputación que deja frente al comprador hace parte de su retribución al respecto. En ese caso, la comunicación entre el vendedor y el comprador tiende a ser fluida y efectiva, buscando
el vendedor establecer la satisfacción plena del comprador. La calidad del comprador. Las subastas generalmente van dirigidos a una porción de compradores específicos que tienden a cumplir unas determinadas características que le otorgan una calidad o condición frente a la subasta. En ese orden de ideas, entre más altas sean las calidades del comprador, más flexibles se desarrolla la política de devoluciones, cantidad de licitadores y cantidad de ofertas. Al desarrollarse una subasta, se presupuesta la cantidad de personas dispuestas a participar y un contexto de la cantidad de ofertas que se podría recibir en ese sentido. Es un elemento que determina de qué forma se flexibiliza la política de devolución, evaluándose que el vendedor puede asumir estos gastos de devolución por cuanto se establezca un tope mínimo de licitaciones y ofertas. Entrados en materia, se debe desarrollar por parte de las plataformas un procedimiento para establecer una recopilación de datos y unos criterios de selección a la hora de estimar la idoneidad de un proceso de devolución. Por lo tanto, pues vemos en la figura de manera clara los pasos de recopilación de datos y el resumen del tipo de información que se debe recopilar en cada paso del proceso de compra para determinar de forma clara la aplicación oportuna de la devolución. De lo anterior se deduce que la generación de una política de devolución requiere de una alimentación de datos que pueda establecer la capacidad del vendedor de asumir los costos derivados de la devolución, datos como el alcance que tenga el producto en el mercado por las condiciones del mercado online, la cobertura que tenga la tienda online. En todo caso, es el comprador quien podría asumir los costos derivados del envío solo si las condiciones son pertinentes. El proceso implica una estructura sistematizada que va más allá de la devolución. Es pertinente entender que así como se puede crear una política de devolución o abstenerse a la misma, también pueden variar las perspectivas y alcances de la misma de acuerdo a la mencionada recopilación de datos que debe realizar cada vendedor. Por lo tanto, tomamos de referencia de estudios sobre las políticas de devolución de eBay dos productos que cumplen con las siguientes características. Hay varios aspectos a considerar al seleccionar los productos para el análisis. En primer lugar, el producto debe ser lo suficientemente popular, un tamaño de muestra razonable. Y en segundo lugar, el producto no debe tener muchas configuraciones o versiones. En tercer lugar, el producto debería requerir alguna experiencia práctica para la mayoría de los consumidores para determinar su ajuste exacto a sus necesidades. Y por último, los productos elegidos deben tener niveles de precios relativamente similares. Todo esto para un análisis agrupado, más confiable. Específicamente se recolectaron datos en este artículo para GoPro Hero 4, negro y plateado, y para un Xbox One con y sin Kinect, para un total de 4 versiones de 2 diferentes productos. Así tenemos un análisis que se arroja en el cual se calculó una variedad de estadísticas en la anterior tabla para examinar el alcance de los cambios en la política de devolución de los minoristas a lo largo del tiempo. Se observa que por cada uno de los productos se clasificaron a los minoristas según 2 criterios. El número de listados e instancias de política de devolución, por ejemplo, para GoPro Black hay 738 minoristas con un solo listado, para quien no puede existir un cambio en la política de devoluciones. Para minoristas con 2 o más listados, a quienes se separaron en 3 cubos, aquellos con 2 a 5, 6 a 10 y más de 11 listas, un cambio en la política de devolución es posible. Como resultado, se dividió cada categoría en 2 subcategorías en función de si en al menos una instancia de política de devolución se observa cambio, indicando no, 0 indicando no y 1 indicando sí. Los números de minoristas en el cubo 1 están resaltados en negrita, por ejemplo 7, 6 y 1 para GoPro Black. Luego se resumieron los datos por 2 estadísticas entre los minoristas con un listado, el número total de minoristas y el porcentaje de minoristas, por ejemplo 14 y 2.45% respectivamente para GoPro y Black. Al haber participado en al menos una instancia de cambio en las políticas de devolución, finalmente se analizaron la frecuencia de los cambios en la política de devolución. Para hacer esto se cambiaron las unidades de análisis de los minoristas a posibles puntos de cambio en política de devolución. En los otros productos se muestran resultados similares. En general, estas estadísticas proporcionan una sólida evidencia empírica de que un minorista rara vez cambia su política de devolución para un producto determinado a lo largo del tiempo, al menos dentro de un periodo de 3 meses.
También se calculó otro conjunto de estadísticas en la columna agrupado, que agrupa todos los productos junto con la suposición de que el minorista trata estos productos de manera similar al establecer sus políticas de devolución, observándose que incluso bajo este supuesto solo hay 2.98% minoristas que alguna vez se han comprometido a cambio de su política de devoluciones y solo 1.13% ha realizado cambios reales sobre los puntos supeditados a cambio. Una vez analizado este artículo, pues podemos dar una conclusión en torno a lo siguiente. Las tasas de valores en los procesos de devolución han tenido un aumento constante en los últimos años, lo que genera una creciente en los costos que deben asumir los vendedores, quienes gestionan el proceso de devolución y la disposición del producto devuelto. Lo que más soportan esta constante de crecimiento son los vendedores minoristas, pues disminuyen significativamente su utilidad total al tener que asumir estos procesos de devolución. Esta presión de costo es impulsada en parte por la generación de políticas de devolución muy generosas y permisivas a favor del comprador, tales como otorgar a los compradores un reembolso completo a su regreso. Los estudios analíticos arrojados demuestran que la práctica establecida por los vendedores minoristas de efectuar un reembolso total del producto es inconsistente y no beneficiosa para mantener un equilibrio en la relación de compra-venta, pues tiende a perjudicar a una de las partes y a generar un pésimo flujo de relación entre vendedores y consumidores. Por lo tanto, se ha demostrado que un reembolso parcial genera más confianza y es más óptimo para mantener la relación comercial, debido a que ambas partes tienden a sentir que se cumplen sus derechos y están más dispuestas a asumir las condiciones. Un dato curioso que arroja el estudio es que los vendedores minoristas tienden a ser optimistas en establecer una parte del reembolso a los compradores bajo la perspectiva de mantener un marco de utilidad en el servicio que prestan, pues el proceso de devolución podría superar los costos del servicio o producto, situación que generalmente tiende a ser aceptada por el comprador cuando la responsabilidad de la devolución es mutua. En este estudio se utilizan los datos recopilados por eBay con productos idénticos que tienen diferentes políticas de devolución, analizando la política de devolución desde la perspectiva del vendedor minorista como desde la perspectiva del comprador. El resultado sugiere que el valor o costo de una política de reembolso total puede no ser tan grande como se podría pensar. Sin embargo, que la percepción más óptima es el reembolso parcial para mantener la mejor relación entre el vendedor minorista y el comprador. Situación que es compartida de manera heterogénea entre compradores con diversos niveles de experiencia en compras en línea. Cabe señalar que la generalidad en los resultados arrojados está limitada por el hecho de que eBay difiere de los contextos tradicionales, dado que el marco de estudio de los compradores en eBay no representa la totalidad de las características de los compradores online. Sin embargo, sí se acerca a unificar dichos criterios por lo menos un poco. Muchas gracias.